buenos días. Hoy en Ganadería en Movimiento, el podcast de ganadería en extensivo de Ixorigue, tenemos el honor de tener con nosotros a Matilde Moro, gerente de Asoprovac y una de las figuras, yo diría, más claves en la producción de vacuno en España. Creo que todos los que escucháis este podcast sabéis lo que es Asoprovac, pero para los que no, Asoprovac es la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne y es la organización profesional más representativa del sector productor de vacuno de carne español, agrupando a más del un 70% de la producción en España, con más de 3.000 asociados en todo el territorio nacional. Con Matilde vamos a tener la suerte de charlar un rato sobre los retos y oportunidades que enfrenta la ganadería en el entorno en el que vivimos de constante cambio. Muy buenos días, Matilde, y muchísimas gracias por estar hoy este rato con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Es un placer estar hoy con vosotros y hablar del sector de vacuno de carne. Fenomenal. ¿Cuál es el papel de Asoprovac en la defensa de los intereses de los productores? ¿Cómo contáis Asoprovac desde Asoprovac? Bueno, pues mira, Asoprovac realmente trabaja en la defensa sectorial desde diferentes puntos de vista. O sea, yo diría que quizás el principal trabajo es la gestión de la información y la transmisión de la mejor manera posible para que nuestros asociados puedan tomar las decisiones más acertadas lo más rápido posible, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto, desde información de mercados, hacemos un trabajo sobre análisis y previsiones de mercado muy importante, en el cual vamos actualizando precios, vamos actualizando pues diferentes cuestiones que consideramos que pueden afectar. Trabajamos también pues en la apertura de mercados de todo tipo, en colaboración, por supuesto, ahora con Provacuno, pero se ha hecho un trabajo muy intenso durante muchos años de la mano del Ministerio para que el sector tuviera abiertos cuanto más mercados posible de exportación e incluso a nivel intracomunitario. Trabajamos los temas sanitarios, tanto pues por supuesto todos aquellos aspectos en los que es necesario sensibilizar al sector sobre la manera de trabajar mejor y garantizar pues, una producción adecuada, garantizar el acceso a los mercados, pero hay a la vez ese difícil equilibrio de agilizar los movimientos a nivel nacional y europeo para tener una mejor accesibilidad a todos ellos y, por supuesto, una mejor competitividad. Son algunos ejemplos. Podemos hablar también. Sí, no, te quería preguntar, ¿cuál es, o sea, porque, claro, una asociación con un alcance, o sea, tan grande, o sea, ¿cuál es, y además aprovechando que ahora estamos a final de año, o sea, ¿en qué habéis invertido más tiempo este último año, ¿no? O sea, a nivel de recapitulación, ¿sabes? De estos últimos 12 meses, ¿cuáles han sido los temas o las cosas que habéis tenido más encima de la mesa? Bueno, yo creo que los aspectos más importantes en los que hemos trabajado son temas sanitarios, sobre todo lengua azul. Hemos trabajado mucho los temas de bienestar animal durante el transporte, porque ahora mismo hay una propuesta a nivel de la comisión encima de la mesa que está empezando a discutirse y se ha hecho un trabajo de análisis de impacto muy importante, en la cual la Soprovac pues, ha tenido bastante peso para poder analizar lo mejor posible cómo podrían afectar estos cambios a los flujos habituales y a los mercados. Y sobre todo un poco con relación al mercado, una situación que cada vez vemos más preocupante, que es la bajada de censos y de producción a nivel europeo. Y quizás en estas últimas 2-3 semanas, por supuesto, con relación al Mercosur, ¿no? que es la noticia que ha generado quizás más preocupación en el sector. Claro, antes de entrar en preguntarte más por efectivamente el tema de Mercosur, claro, este año, nueva PAC o actualización de la PAC, ¿cómo habéis valorado o adaptado o asesorado desde Asoprovac a los cambios de la PAC nueva que específicos de ganadería en extensivo? Bueno, realmente con relación a la PAC, bueno, pues es importante tener en cuenta que en el plan estratégico actual ha habido un cambio muy potente respecto a las ayudas que iban encaminadas al sector de engorde, ¿no? Entonces ahí se
se ha producido una bajada de los apoyos muy, muy fuerte. Entonces, es verdad que eso, en cierto modo, condiciona y creemos, y así lo hemos, nuestro trabajo ha sido más bien de alertar a la Administración sobre cómo condiciona este nuevo marco respecto al mercado europeo. Y quizás en ese sentido, volviendo a lo que comentaba anteriormente, la preocupación es que España se ha unido a esa situación de bajada de censos europeo y creemos que en parte puede ser como consecuencia de este cambio en la filosofía del plan estratégico. En el caso del asesoramiento a vacas nodrizas, bueno, pues realmente ahí el papel quizás lo juegan más directamente nuestras asociaciones sectoriales, que son las que tienen más contacto directo con el ganadero y dependiendo de las zonas, bueno, pues se realiza un asesoramiento más o menos individualizado para ver de qué manera afectaban los cambios, cómo hacer las solicitudes, etcétera, etcétera. Porque esto de la PAC realmente es siempre tan complejo que cada nueva PAC hay que analizarla bien, explicarla bien y aún así nos encontramos en el momento de percibir las ayudas con unos datos que dices, pero ¿y esto por qué? ¿Por qué ha bajado aquí? ¿Por qué ¿no? Claro. Entonces hay que explicarlo bien, ¿no? Claro, entiendo que sobre todo para sector de cría, toda la nueva definición del ecorégimen de pastoreo en extensivo, bueno, pues ha requerido también entenderlo, adaptarse a ello. ¿Cómo valoráis este primer año, vamos, o estos primeros meses de implementación? Bueno, yo creo que la gente todavía se está adaptando a estos cambios. Como tú dices, ha habido que explicar muchas cosas. Entiendo que a medio plazo los cambios deberían ser positivos, pero es verdad que estos cambios de modelo siempre son complicados de explicar y muchas veces el sector no los entiende porque a veces lo que se propone es muy distinto a las prácticas que se están haciendo en el campo y sobre todo con estos temas de la sostenibilidad, las decisiones a veces son un poco desconcertantes. Entonces hay que hacer por un lado pues una labor de pedagogía, a veces bueno, pues de análisis de las sensibilidades de los sectores, transmitir lo que no está funcionando a la administración. Bueno, ahí hacemos un poco de enlace entre unos y otros lo mejor que podemos. Claro. Parece que ¿no? el futuro de la ganadería en extensivo pues está ahora mismo muy en cambio, ¿no? Es decir, presiones como la sostenibilidad, cierta presión social, los mercados internacionales, o sea, parece que estamos en un momento como el relevo generacional, de mucho movimiento, ¿no? O sea, vosotros claro que tenéis ese contacto o sea, un porcentaje tan alto de los productores en España, ¿qué le recomendáis? Es decir, ¿qué tiene que hacer un productor, ¿sabes? En 2024, casi 2025, o sea, para seguir siendo competitivo en ganadería en extensivo. Pues, qué pregunta, es una pregunta complicada. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que estamos en un momento de mercado muy, muy particular, con unos precios históricos que jamás ha conocido el sector. O sea, yo creo que ahora mismo el ganadero de vacas y de engorde está en una situación privilegiada en ese sentido, después de 2 años anteriores malísimos, el año del COVID que también fue muy, muy complicado. Entonces, en ese sentido, con una multitud de mercados abiertos, pero por otro lado nos encontramos con estos últimos meses en los cuales ha habido una situación complicadísima de mercado como consecuencia también de la enfermedad de la lengua azul, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido una situación ciertamente compleja en la cual hemos tenido muchas reuniones con la Administración para trasladarles esa problemática del movimiento de animales a nivel nacional y ver de qué manera se puede mejorar esa situación a medio plazo, porque los mercados necesitan abastecerse. Ahora mismo hay un cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero yo creo que hay una situación relativamente positiva para el ganadero de vacas nodrizas. ¿Qué hay que hacer en el futuro? Bueno, pues yo creo que también ahí es importante que el sector integre muy bien, aunque a veces soy consciente de que es complicado la sanidad. Es decir, o sea, al final sin sanidad no hay mercados
y no podemos renunciar a ella. Los marcos relacionados con las enfermedades pues, son los que hay, están regulados a nivel europeo y hay poca flexibilidad para hacer cambios. Lo que hay que tratar es de hacer cambios que permitan a todos convivir con estos marcos regulatorios de la mejor manera posible y con los mercados, por supuesto, pero teniendo eso un poco de base, pues lo que hay que hacer es seguir produciendo y de la mejor manera posible. O sea, yo creo que este sector ahora mismo tiene un potencial importante, pero también tenemos que ver entre todos de qué manera atraemos a gente joven al sector y somos capaces de mantener una producción que permita garantizar las necesidades del mercado español y de países terceros que tienen ahora mismo una demanda fortísima. Muchísimo, claro. Sí, has mencionado antes el tema de la exportación. Y entiendo que es parte del rol importante que hace Asoprodac, ¿no? Entiendo que en promover esos acuerdos, digamos, internacionales o bilaterales, pero también asesorar a productores, ¿no? Que quieren empezar a exportar. ¿Deberíamos exportar más carne? ¿Podemos exportar más carne? Bueno, yo creo que Provacuno está haciendo y la industria está haciendo un trabajo estupendo. O sea, en estos últimos años se han abierto muchos mercados, cada vez se está exportando más a países terceros y yo creo que ese es el futuro. Es cierto que el mercado de animales vivos, pues es mucho más complicado, está mucho más cuestionado, pero por otro lado, para el sector productor es muy importante, tanto de vacuno como de ovino, porque le da una estabilidad a nivel de precios, bueno, que desgraciadamente no siempre dan otros mercados. Bueno, lo ideal sería a largo plazo pues exportar solo carne probablemente, y no sé si llegaremos a ello con las políticas europeas sobre bienestar animal. Pero bueno, lo cierto es que tampoco se pueden poner puertas al campo, esos mercados están abiertos, para la producción están siendo muy buenos, muy positivos y lo que hay que hacer es trabajar lo mejor posible para que no se cierren. Y para ello la sanidad es básica y una seriedad por parte de los operadores que trabajan en esta logística que en ningún caso pueda poner en duda cómo se están haciendo las cosas. Clarísimamente. Hace 2 semanas, de repente todos amanecimos con la noticia portada en todos los periódicos de que después de ya no sé cuántos miles de años cocinándose, se firmaba el famoso acuerdo de Unión Europea y Mercosur. Eh, vamos a ir por partes, es decir, ¿qué sabemos? Es decir, o qué dice el tratado, digamos, de Mercosur respecto a la posibilidad de importación de carne desde Mercosur a Europa. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe poco, ¿eh? Realmente han trascendido muy pocas informaciones al respecto, casi todas por la prensa, con lo cual, bueno, pues no, a lo mejor tú y yo sabemos lo mismo de ese tratado porque nos hemos enterado por parte de la prensa. Sí que es cierto que vamos conociendo, bueno, pues a través de diferentes organizaciones, institutos, un poco la letra pequeña. Lo primero, el volumen. En principio, lo que se ha acordado es la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno, que, bueno, pues según la comisión dice, bueno, pues realmente esto es el 1% de lo que produce Europa, tampoco es para tanto, ¿no? Pero lo importante de ese 1% es que no es un 1% cualquiera. Lo que entra desde este bloque actualmente son unas 100.000 toneladas, actualmente pagando aranceles, con lo cual entendemos que no va a haber una sustitución. Es decir, si ya entran 100.000 toneladas pagando aranceles, lo normal es que se duplique, es decir, iríamos casi a las 200.000 toneladas de piezas nobles, de solomillos, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, lo que produce Europa de solomillos a partir de razas cárnicas son 400.000 toneladas. Es decir, lo que se estaría promoviendo con este acuerdo es la entrada prácticamente del un 50% de lo que produce Europa, con lo cual es un volumen muy considerable.
Estas piezas, además, pues tienen el problema de que entran desde Mercosur con unos costes de producción muy inferiores, porque los estándares de producción son muy distintos, e impactan directamente con la rentabilidad de la canal, porque no nos olvidemos que estas piezas son las que hacen rentable en muchos casos el conjunto de la canal, son las de mayor valor añadido. Con lo cual, competir con esas piezas en el mercado europeo probablemente lo que requiere es subir precios de otras piezas. Entonces, ¿a cuánto vamos a tener que subir o cuánto van a tener que subir la industria, los productores, la carne picada, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que compensar esa competitividad, bajada de competitividad. Y luego, evidentemente, estas piezas para Europa, la posibilidad de exportarla a otros países de mayor valor añadido, bueno, pues es ciertamente complicada. Con lo cual, bueno, pues preocupados por el volumen, así de primeras, y luego por otras cuestiones que podemos comentar. Claro, claro, porque, vamos, creo que sé la respuesta, pero, o sea, parece mentira que una cosa que llevaba trabajándose tanto tiempo, de repente se lance casi que de un día para otro, sin dar detalles, sin consenso sin consenso con el sector, o sea, que nos los ha pillado de sorpresa, o sea, joder, vosotros como una de las organizaciones profesionales más grandes, ¿cuál ha sido vuestra reacción en estas semanas? Bueno, pues realmente, evidentemente, nos habría gustado tener más información. Si no antes, por lo menos después, que se nos hubiera convocado por lo menos para explicar esta letra pequeña, cosa que no se ha hecho. Bueno, la verdad que la agilidad de la comisión ha sido bastante curiosa, cuando con otras cuestiones, bueno, pues los plazos se dilatan muchísimo en el tiempo. Evidentemente, yo creo que no es casualidad, o sea, que se ha utilizado o se ha aprovechado un momento de debilidad de algunos Estados miembros que son grandes opositores a estas cuestiones. Y el caso es que, bueno, pues después de 25 años parece que en 2 días se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Evidentemente esto se estaría trabajando ya previamente, pero nos lo hemos encontrado ya prácticamente hecho. Bueno, como digo, creo que el productor europeo y el español está haciendo un esfuerzo tremendo por adaptarse a unas normas cambiantes de política agraria, de estándares de producción, para ser líder en muchas de las líneas rojas que considera la Comisión, como pueden ser la deforestación, la lucha contra la deforestación, el cambio climático, el uso prudente de antimicrobianos, el bienestar animal, y de hecho están bastante criminalizados por estas cuestiones. Y resulta bastante lamentable, perdonadme la palabra, Sí. que vayamos a otros países y acordemos la entrada con unos estándares de producción muy distintos. Creo que el productor europeo se merece más respeto. Claro. ¿Sabemos fechas? ¿Hay algún tipo de calendario tentativo de entrada de aplicación de esto? Bueno, hay algunas fechas que parece que se están poniendo encima de la mesa con relación a la entrada progresiva del acuerdo. Ahora quizás lo que más nos preocupa es el tema de la ratificación, y ahí parece, por informaciones que hemos estado recopilando, que ni siquiera bueno, la Comisión está trabajando de una manera en la que a lo mejor ni siquiera es necesaria una ratificación por parte de los Estados miembros, lo cual sería todavía más desconcertante, ¿no? Bueno, los términos jurídicos quizás son un poco complejos de explicar, pero parece ser bueno, que ni siquiera está claro esa cuestión, que es una cuestión básica. Así que, bueno, pues habrá que seguir haciendo presión con este tema. Creo que hemos estado recientemente apoyando una manifestación que habían convocado las OPAs, y sobre todo lo que hay que trasladar es esa incongruencia respecto a las normas europeas. Yo entiendo que esto es positivo para otros sectores, pero lo que no se puede es utilizar al vacuno como moneda de cambio de esta manera. Claro. O sea que van a continuar las movilizaciones 2025, por lo que parece va a empezar calentito. Pues probablemente. Además, yo lo que creo es que, bueno, un poco mi sensación, o quiero pensar que el consumidor europeo y los ciudadanos europeos entendieron bastante bien las movilizaciones que se produjeron hace unos meses,
Y bueno, pues yo hablando con gente de mi entorno que nada tiene que ver en muchos casos con la ganadería, en general cuando les explicabas o cuando veían la información y las movilizaciones, estaban bastante de acuerdo con las protestas o sea, muy cercanos eh, a esas preocupaciones de los productores, con lo cual yo creo que una vez más lo que tenemos que salir es a explicar esta situación y que ni productores ni consumidor europeo se merece pues este cambio de reglas de juego. O sea, realmente si la línea roja es esta, pues línea roja para todos. No podemos hacer esa diferencia de estándares de producción a una zona y otra del charco, ¿no? Completamente. Pues Matilde, muchísimas gracias. Esto es un tema, digamos, que se está desarrollando, con lo cual probablemente lo que sepamos dentro de un mes o dos será diferente y nos encantará volver a tenerte para actualizar sobre este tema. Desde Ixoriga también daros mucho apoyo en gestionar toda esta situación, que efectivamente puede ser, o sea, muy crítica para el sector. Y nada, muchísimas gracias por participar hoy en nuestro podcast. Bueno, gracias a vosotros y por esta labor que estáis haciendo de divulgación y de apoyo, sin duda, al sector de extensivo, que quizás es el más frágil de toda la cadena. Y bueno, pues ahí nos encontraremos siempre. O sea, realmente a quien hay que cuidar es al ganadero, al productor en extensivo, de vacas nodrizas, porque es el principio de la cadena y creo que ese es creo que es el camino. Así que nada, gracias a vosotros.